Bueno, ahora vamos a hacer la revisión de cuáles son las constituciones durante el reinado de Isabel II. Hay dos constituciones y un estatuto real. El estatuto real va antes, es una carta otorgada. El concepto de carta otorgada ya lo tratamos con el Estatuto de Bayona. Es un reconocimiento al liberalismo, pero de manera que la monarquía sigue controlando. Eso sería un planteamiento muy conservador, muy conservador de cómo se tiene que otorgar el gobierno a la gente. Lo había hecho María Cristina, que es la madre, la regente de Isabel II, porque hay una guerra con el carlismo y necesitan el apoyo de los liberales. Entonces, para introducir a los liberales en la política, pero de una manera en la que siga controlándose desde la monarquía, Estatuto Real de 1834. Entonces, contenidos. Es reformar el modelo de cortes que es propio del antiguo régimen. Entonces, la manera de hacerlo es al estilo inglés, unas cortes bicamerales en las que hay una cámara superior que se llama el estamento de próceres, en este caso, que sirva como forma de controlar a la cámara inferior, en la cual sí que se puede elegir por sufragio, por votación, las personas que lo forman. Así, en la cámara superior, como están las personas que han sido elegidas por el rey, o en este caso por la corona, porque no hay reino, y la reina es una niña, entonces realmente es la regente elige a gente que ella sepa que van a encargarse de evitar que la revolución liberal se lleve a cabo de forma completa. Al final estamos todavía en ese conflicto, ¿no? De poderes entre una corona que no quiere que haya un régimen liberal al 100% y los liberales que presionan porque sí. Pero claro, como la corona se ve en la necesidad de que los liberales le apoyen, pues esto. El estamento de procuradores sería esa cámara baja en la cual sí que se elige por votación la gente que lo forma. Pero este sufragio es sufragio censitario, además muy restringido. Solo pueden ser votados y solo pueden votar gente que tenga un dinero. Además va a ser bastante. Luego, las cámaras son verdaderos parlamentos, verdaderos congresos. Bueno, pues no, son más al estilo de las cortes del antiguo régimen, porque aquí se tratan los temas que quiera la corona. Solo se puede deliberar los asuntos planteados por el propio monarca. Es una forma de controlar qué se habla, ¿no? Controlar la forma en la que se pueda gobernar desde el pueblo. Entonces, función consultiva, una cámara superior, próceres, para que controle a la cámara inferior, procuradores. Y ahora, ese sufragio es tan restrictivo que se calcula que tan solo el 0,15% de la población podía votar, ¿vale? Así que muy poquito, ¿no? Pero bueno, es una forma de introducir ciertas ideas que quieren los liberales, pero de una forma muy restringida, muy conservadora, muy al estilo de cómo se hacía en el antiguo régimen. Unos 16.000 individuos que pueden votar. Por cierto, las leyes electorales siempre suelen estar fuera de la Constitución, ¿vale? En la Constitución no se escribe, en las constituciones, en los documentos de la Constitución, no se escribe quién puede votar, cómo es ese sufragio, sino que se suele hacer en forma de una ley que se aprueba fuera de la Constitución. Simplemente porque eso lo tengáis en cuenta, que las leyes de sufragio, las leyes de quién vota, siempre suelen ser leyes aparte de la Constitución, están fuera. Pero, como os podéis imaginar, a los liberales no les mola mucho esa propuesta, ¿no? de la regente, de María Cristina. Entonces, los liberales van a llevar a cabo un pronunciamiento para que la reina esté obligada a aceptar la Constitución de Cádiz. Y eso ocurre aquí, en este palacio, en la granja. ¿Habéis visitado la granja? Es muy bonito. Tiene unas fuentes espectaculares que encienden unos pocos días al año, que son increíbles. Bueno, pues en la granja la guardia, la gente que se encargaba de proteger a la corona, los sargentos de esa guardia real se van a revelar, se van a pronunciar para forzar a la reina a que apruebe, para que proclame, perdón, la Constitución de Cádiz, al estilo del trienio liberal, ¿no? Cuando el pronunciamiento de Riego, en 1820, pues se había forzado desde el ejército a que Fernando VII aceptara la Constitución de Cádiz. Pues aquí lo mismo. Razón, pues que el Estatuto Real de 1834 no es suficiente para los liberales. Entonces los liberales presionan para que se vaya a más.
Y junto a esa Constitución de Cádiz se le obliga a María Cristina a que acepte un gobierno del Partido Progresista. Ya habíamos hablado ayer, bueno, el lunes, de que había dos partidos políticos que se empiezan a formar ahora, que son el Partido Progresista y el Partido Moderado. El Partido Moderado estaba más a favor de ese estatuto real, mientras que el Partido Progresista quería una constitución de verdad. Entonces se van a convocar cortes constituyentes. Cortes constituyentes significa que van a constituir una constitución, ¿no? Es una reunión de gente elegida para que haga una constitución. Por eso es unas elecciones constituyentes, para constituir la constitución, la nación. Constituir la propia palabra lo dice, ¿no? Constituir es crear. Es que la constitución en verdad es ese documento que crea la nación, casi prácticamente, que establece cuál es la relación entre el pueblo, el poder. Bueno, entonces, Constitución de Cádiz, gobierno progresista convoca cartas constituyentes para hacer una constitución que se aprobará en el año siguiente, en el 37. Recordad que en el 37 es cuando la guerra carlista se va a vencer, pero que luego en realidad la guerra carlista dura un poco más hasta el año 40. Bueno, entonces, en esta foto quien os pongo aquí es Mendizábal, que era el líder en este momento del Partido Progresista. Simplemente porque os suene, ¿vale? No tenéis que saberos el nombre ni mucho menos. ¿Qué va a ser esta Constitución del 37? Bueno, pues realmente los progresistas podrían haber impuesto una constitución a su medida, pero prefirieron hacer una constitución que fuera de consenso. Entonces, la Constitución del 37 se intenta que sea una constitución de consenso. Consenso entre progresistas y moderados, que les parezca bien a ambos. Entonces, la Constitución va a tener características propias del progresismo y características propias del moderantismo o de los moderados. Objetivo que pueda ser aceptada por ambos. ¿Bien? Ese es el objetivo. Cuando habléis de la Constitución del 37, pues podéis decir eso, podéis decir. Es una Constitución que buscaba una aceptación tanto del Partido Progresista como del Partido Moderado. Entonces, ahora vamos un poco con las características. Ahora, esa Constitución del 37, en verdad, es la primera Constitución que se crea y es directamente aceptada por la Corona de España. Recordad que la Constitución de Cádiz se hace en una situación en la que Fernando VII está en Valensay, está prisionero y que Fernando VII, en cuanto vuelva a España, la va a derogar, ¿no? Cuando María Cristina llega al poder, lo que hace es un estatuto real, que es una carta otorgada, sigue sin querer una constitución. En cambio, la del 37 es la primera constitución que se crea e inmediatamente la corona la acepta, con lo cual es, digamos, el primer triunfo de esa revolución liberal burguesa. Es la primera constitución que realmente consigue que la corona acepte un modelo constitucional de gobierno al estilo liberal. Entonces, ese es la importancia, el valor de esa Constitución del 37, ¿vale? Lo intentáis expresar así, en el libro viene implantaba definitivamente el régimen constitucional en España. Entonces, ideas progresistas que tiene. Soberanía nacional. Soberanía nacional. Ya sabéis que hay dos planteamientos de dónde proviene la soberanía. El progresista es la soberanía nacional, el moderado es la soberanía compartida, que sería que el poder no solo emana del pueblo, sino del pueblo y la corona juntos. Pues esta no, esta es soberanía nacional, porque esta es una idea progresista y son los progresistas quienes hacen la Constitución. Luego, se reconocen muchos derechos. Derechos que, recordad, los derechos que se promovían en el progresismo son, pues, derecho de asociación, derecho de imprenta, derechos que permitan a la gente poder expresarse sin censura, lo cual en el antiguo régimen no existía, ni mucho menos. Había miedo incluso, ¿no? a que la gente pudiera opinar lo que quisiera. Por eso se intervino en el año 23 con los 100.000 hijos de San Luis en España, porque no se quería permitir que hubiera una verdadera libertad ideológica. Luego, división de poderes. Reforzar el poder de las Cortes. Bueno, continúo. Ahora, ¿qué ideas tiene propias de los moderados? Concesiones a los moderados, porque tenemos que decir las dos. ¿Qué ideas tiene propias de los progresistas y qué ideas de los moderados? Esta foto de la derecha es el líder del partido moderado en este momento, que era Martínez de la Rosa,
que había sido uno de los personajes más importantes del trienio liberal, pero es moderado. Aunque gobernara durante el trienio liberal, es liberal moderado. Bueno, pues cortes bicamerales. A los progresistas les gusta más un sistema en el que haya una corte unicameral, solo haya una sola cámara, porque las cortes bicamerales, lo estoy diciendo todo el rato, que sirven para poder controlar que el Parlamento no se desmadre. Hay una cámara superior, que en este caso no se va a llamar de próceres, ¿vale? No es el estamento de próceres como antes, se llama ya Senado, al estilo de actual. Hoy día es así. Senado y un Congreso. El Senado es la Cámara Superior de esta Constitución del 37. Y ahora el Senado está compuesto por gente que ha elegido la corona entre las personas que han sido votadas en las provincias. En las provincias pueden votarse a quien quiera, pero luego el rey va a elegir a quien él quiera, bueno, en este caso la regente, va a elegir a quien ella quiera, que considere que va a ser de su confianza, porque recordad que el Senado como Cámara Superior tiene una función de control sobre esa Cámara Inferior, en la cual ya sí los diputados son elegidos por sufragio. Entonces, una forma de que controles que en el Congreso se haga, se tomen decisiones no demasiado radicales. Y luego, el rey, o la figura del rey o la reina, va a tener bastantes poderes dentro de la Constitución del 37, como por ejemplo, las Cortes las convoca, pero también las disuelve el rey. Disolver las Cortes es un poder muy fuerte, porque significa que si no te gustan las Cortes, tienes derecho a disolverlas y hacer que se hagan nuevas elecciones. Y luego, tiene poder de veto. Significa que si una ley no le gusta a la corona, la puede vetar, que no se publique esa ley. Es una forma de poder controlar las leyes que se hacen desde el Parlamento, desde el Congreso. Y luego, la ley electoral, que como os he dicho, realmente esto no está en la Constitución, ¿vale? Sino que es una ley fuera de la Constitución. La ley electoral permite que vote más gente, hasta llegar al 5, hasta más o menos, un poco menos del 5% de la población de España, ¿vale? Ya eso es un avance, ¿no? Es bastante avance, del 0,15 al 5% de la población. Y esto se llama, ¿sabéis? Sufragio censitario, porque significa que necesitas tener una riqueza. Ellos lo miden en cuánto dinero has pagado en impuestos. Si has pagado más de 200 reales a la Hacienda en un año, pues tienes derecho a votar. Claro, quien paga tantos impuestos es porque tiene muchas propiedades o tiene muchas riquezas. Bueno, más o menos bien, la Constitución del 37. Bien, y ahora la otra constitución que hay durante el reinado de Isabel II es la Constitución del 45. Entonces tenéis que saber que hay un Estatuto Real, 34, una Constitución del 37 desde el Partido Progresista, y en el 45 se hace una nueva Constitución que en este caso va a ser moderada. La del 45 es moderada. El objetivo de esta Constitución es, una vez que los moderados controlan el poder en España, van a decir que ellos quieren reformar la Constitución del 37, pero realmente lo que quieren es cambiar la Constitución del 37 para amoldarla a su forma de gobernar. Quieren, una vez que los moderados controlan el poder en España, que ya veremos luego por qué y demás, una vez que ellos controlan el poder en España, modifican la Constitución para ponerla a su servicio, para hacer una Constitución más al estilo de gobierno moderado. Entonces, la Constitución del 45 moderada. ¿Recordáis quién era el líder del Partido Moderado? Le tenéis aquí la fotografía. Revisadlo de ayer si queréis, o en el libro. ¿Mm? Ya, podéis revisarlo. Podéis mirar el libro. ¿Es quién tenéis aquí en la fotografía? No. O'Donnell es el del partido de la Unión Liberal, que es el tercer partido bueno, el cuarto partido que hablamos ayer. Revisadlo. ¿Lo habéis mirado ya? No, Espartero es el del Partido Progresista. Narváez. Narváez es el espadón de Loja, se le llamaba, el espadón del partido
moderado es Narváez. Tenéis que aprenderlo. Venga, entonces, ¿qué cambios propone la Constitución del 45? Bueno, pues lo más progresista de la del 37 se intenta modificar y hacer más conservador, más moderado. Por ejemplo, soberanía nacional, eso que era una idea progresista, pues se cambia por una soberanía compartida o conjunta, ¿vale? Entonces, como la del 37 es progresista, es soberanía nacional, la del 45 como es moderada, soberanía compartida o conjunta entre la corona y el pueblo, la nación. Luego, aumenta los poderes del monarca para que pueda controlar lo que se hace en las cortes. Mantiene la bicameralidad, sigue habiendo un Congreso y un Senado, pero en este caso el Senado ya no es que el rey elige entre la gente que ha sido votada en cada provincia, ahora directamente el rey elige a quien quiere. Es como que da todavía más poder al rey porque ni siquiera tiene que elegir entre quién ha sido votado en cada provincia, sino que él decide quién quiere y ya está. Bueno, ella que es Isabel II. Y además, quien se elige como senador va a ser senador de forma vitalicia. Si Isabel II decide que tú eres un buen candidato para ser miembro del Senado, pues lo vas a ser ya hasta que te mueras. Porque el Senado, vuelvo a decirlo porque no me voy a cansar de repetirlo, esto es muy importante saberlo, el Senado es una herramienta para controlar el Congreso. Luego, los poderes locales. Y esto es un tema que en España fue fundamental. Los poderes locales son los alcaldes, ¿vale? El poder de cada localidad. Va a ser elegido por el gobierno central. No se vota en cada pueblo. En la Constitución del 45 se dice que el alcalde lo elige el gobierno. Pero eso no modifica la Constitución para que no se el alcalde no se elecciona por el pueblo. Ujú. Es que en el 40, cuando tú lo dices por lo de Espartero en el año 40. No, lo que luego hay una crisis, ¿no? Sí, 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 fue. Antes hubo una crisis cuando Espartero toma el poder, es precisamente, pero eso fue antes. Eso fue en el 40 y esto ya es el 45. Sí, la ley de ayuntamientos que se llama. Bueno, entonces, en la Constitución del 45, los alcaldes los elige el gobierno central. Y luego, habíamos dicho que en la Constitución del 37 se reconocían muchos derechos, pues en la del 45 se reducen. Por ejemplo, la libertad de prensa, ahora se dice que la libertad de prensa va a ser controlada directamente por el gobierno. Entonces, si al gobierno de turno, que siempre eran moderados, ¿vale? Si al gobierno de turno no le gusta por ejemplo, un periódico, las cosas que dice un periódico, pues se puede censurar. Antes no, en la Constitución del 37 se decía que había unos tribunales que eran independientes, que eran los que decidían la libertad de prensa. Pues como simplemente un ejemplo, en la del 45 la libertad de prensa realmente no existe, está controlada por el gobierno central. Luego, sufragio censitario, decíamos. Bueno, pues el sufragio censitario de antes, que era más o menos del 5%, se reduce. De manera que ahora no votará ni el 1% de la población. Es decir, restringen más quién tiene derecho a votar dentro de las elecciones. Entonces, conclusión, la Constitución del 45 es un modelo moderado, ajustado al gobierno y cómo quiere gobernar España, el Partido Moderado, durante el reinado de Isabel II. Garantizar el control del país por parte de la oligarquía agraria y financiera. La palabra oligarca sí que la manejáis, ¿no? Que con esto de Ucrania se ha hablado mucho de los oligarcas rusos. Oligarca, sí, no. Vuestra cara es un, no sé. Bueno, oligarca es referirse a las élites más adineradas de un país. Recordad que el Partido Moderado tenía el apoyo precisamente de los propietarios de tierras, los latifundistas, terratenientes y también de las oligarquías. Con lo cual es lógico que la Constitución del 45 lo que busque es que controlen el poder los oligarcas. Vale, pues así sería la parte de las constituciones. Recordad que este epígrafe, a ver que vamos a él. Este epígrafe era, primero, guerra carlista, ya lo hemos explicado.
evolución política de partidos y conflictos, y luego estatuto real y constituciones. Hasta ahora lo que hemos visto ha sido guerra carlista, evolución política de los partidos, hemos mencionado cuáles son los 4 partidos, ¿no? Hemos hablado de las constituciones y del estatuto real, pero nos faltaría hablar de esa evolución política del reinado. Y ahora, esto, yo lo siento muchísimo, es hiper complicado, ¿vale? Muy complicado. Vosotros intentad simplificarlo a la hora de estudiarlo lo máximo posible. Yo lo he puesto al final porque creo que, bueno, pues tiene lógica que expliquemos primero lo que hemos hablado hasta ahora y ahora ya pues vamos a hablar de cómo fue la evolución política del reinado. De verdad que es bastante complicada porque hay muchísimos cambios de gobierno, pero bueno, intentemos simplificarlo. Así que ahora ya es evolución política del reinado, ¿vale? Evolución política del reinado. Enorme complejidad, ya lo he dicho, hay muchos cambios de gobierno, hay muchos pronunciamientos militares para cambiar cómo se gobierna en España. Hay luchas de poder entre los liberales moderados, los liberales progresistas. Hay una guerra, bueno, hay 2 guerras de por medio, están las 2 guerras carlistas. Luego habrá guerras en el exterior, guerras internacionales. Es un periodo muy complicado el de Isabel II. Y ahora, ¿por qué España fue tan, ¿cómo se dice? Tan inestable durante el reinado de Isabel II? Bueno, pues una de las razones, probablemente la principal razón, es que en España no existía una burguesía que creyera en el liberalismo y que fuera fuerte. En España no existía esa burguesía. La burguesía como clase social surge de la industrialización, ¿no? Entonces los burgueses, ¿quiénes son? Pues son gente que no es privilegiada de origen, ¿no? No provienen de una familia nobiliaria, pero que han conseguido durante su vida poder, riqueza, y que precisamente son la gente que más estaba a favor del liberalismo, ¿no? Los burgueses son la gente que, como no soy privilegiado, pero tengo dinero, creo que el liberalismo es lo que debería de defender porque el liberalismo dice que tenemos que tener derecho a poder votar, tenemos que tener derecho a participar del gobierno, ¿no? Al final el liberalismo es la ideología de la burguesía. Bueno, pues en España había muy poca burguesía y además tampoco es que fuera muy fuerte la que había. Si lo comparáramos con Francia, con Inglaterra, con Alemania, allí sí que existía una burguesía mucho más fuerte que mantuvo los esfuerzos porque se constituyera un sistema liberal real. Entonces, en España no. ¿Quién va a apoyar el liberalismo en España principalmente? Pues ya lo sabéis, los militares. Los militares. Y esto viene de que ya desde Fernando VII, los militares. ¿Eso qué es? Vale.